Alerta en C5N, alerta en C5N. Macri acaba de bajar las jubilaciones por decreto. Sí, así como lo escuchás. Mauricio Macri, el presidente de la Nación, en un enorme atropello institucional y en una medida económica regresiva como pocas se recuerdan en la historia nacional, acaba de bajar las jubilaciones, te digo más, no por decreto, por una simple resolución del ANSES. Una simple resolución del titular del ANSES acaba de cambiar la fórmula de actualización y por lo tanto bajar las jubilaciones desde marzo. La fórmula de actualización que se legisló en 2009, quizá la medida más importante de las últimas décadas. En pocos minutos hablamos con Cristina Fernández, con Sergio Massa, con Diego Bocio, se armó un escándalo. Elisa Carrió a las puteadas en el Congreso, se acaban de enterar, se acaban de desayunar. El presidente está cebado, el presidente está haciendo cualquier cosa. Ya no lo aguantan ni los de Cambiemos, no lo aguantan los de la UCR, no lo aguanta Elisa Carrió. Me acaba de decir Sergio Massa, vamos a mandar nuevamente un proyecto de ley para voltear esta resolución y para volver a la actualización que teníamos. Los jubilados, frente a una inflación del 41% que hubo el año pasado, van a tener un aumento de solo el 12,6% en marzo, porque se cambió la fórmula de actualización. A ver, en cualquier país del mundo, un título que diga bajaron las jubilaciones es un escándalo, es una revolución. Cae un gobierno por bajar las jubilaciones. En este caso es un doble escándalo. Por un lado, el enorme daño económico que le haces a los jubilados, a esos jubilados que vienen acá a la puerta de C5N llorando a decirme, Navarro, me sacaron los descuentos en los medicamentos. Y por el otro lado, el enorme escándalo institucional de que un gobierno, sí, el mismo gobierno que cuando llegó quería nombrar los jueces de la Corte Suprema por decreto, ahora bajó hoy las jubilaciones por una simple resolución del ANSES. Mirá, cuando fue la reforma previsional, que se estatizaron las jubilaciones, que estaban en manos de los bancos, de las FJP, que era un enorme negociado, en muchos casos con una enorme influencia del Grupo Clarín, pasó a manos del Estado. A partir de ahí las jubilaciones empezaron a subir por arriba de la inflación, mejoró el sistema, hubo un fondo de garantía para invertir, de ahí salió el Procrear, salió el plan Conectar Igualdad. Digo, ese fue un enorme avance que ponía una fórmula para actualizar cada 6 meses las jubilaciones, teniendo en cuenta la suba promedio de los salarios y la recaudación del Estado en materia de cargas sociales. Hoy esa fórmula se modificó a la baja y por lo tanto el aumento de jubilaciones de marzo va a ser solamente del 12,6%. Se hizo en silencio, la oposición se acaba de enterar, nosotros tenemos la resolución hace unas horas y el propio Basavilbaso dice que la fórmula anterior subía demasiado las jubilaciones. Vamos a ver una primera placa en donde ves este comunicado del ANSES. Aplicación de la Ley de Movilidad para Jubilaciones, Pensiones y Asignaciones Familiares, marzo de 2017. Esto es a partir de marzo de la próxima actualización. Esto es oficial del ANSES. Esto no es una placa nuestra, Esto es del ANSES. Cambios en la reglamentación de la movilidad jubilatoria. Cambios en la reglamentación. Esto que se discutió durante meses, que fue peleado por toda la oposición al kirchnerismo, que se mejoró, que se cambió para sacar la mejor fórmula posible, y que por eso hubo un aumento en la relación de las jubilaciones y los salarios de estos años, se modificó. Hasta ahora, esto es lo oficial, esto no es una placa nuestra, esto es del ANSES, esto se conoció hoy. Hasta ahora, ejemplo, variación anual 20%, ajuste al semestre 20, dividido 2, 10%. Esto dice el ANSES hoy. Desde ahora, ejemplo, variación anual 20%, ajuste al semestre, una raíz, una fórmula que da 9,5. Es decir, un 0,5% menos. Esto es cada 6 meses. Esto te va bajando la jubilación de a poco hasta licuártela. Por un lado,
ya la fórmula de este año iba a dar más baja, porque la recaudación bajó, porque hay mucho más desempleo que antes, porque el poder adquisitivo bajó, y entonces ese promedio entre el salario y la recaudación ya de por sí era bajo. Pero además no les alcanza con eso. Y cambiaron la fórmula de actualización. Y cambiaron la fórmula de actualización a la baja. Vamos a seguir mostrando la documentación que tenemos, Charlie. Se modificó, escuchá lo que dice este documento oficial del ANSES. En el destapeweb.com está la nota, completa, con toda la información de cuál es la explicación que da el ANSES. Se modificó porque con la metodología actual se reproduce más fielmente. Ellos dicen que ahora esta fórmula es más fiel que 20 dividido 2. Se reproduce más fielmente la variación que hubo en el año. Tengamos en cuenta, para simplificar, que si una persona recibe un aumento de sueldo del 10% 2 veces al año, no se trata de un 20%, sino de un 21%, y este es el efecto que se busca optimizar, que pedazos de hijos de puta usan la palabra optimizar para hambrear a los abuelos. ¿Qué van a hacer con esa guita? ¿Qué van a hacer con la guita que le van a sacar a los abuelos? Vamos a seguir viendo este documento oficial. Por primera vez una resolución en Argentina voltea una ley votada por todo el Congreso Nacional, una simple resolución votada por un funcionario como Basavilbaso, de bajísima monta, y lo digo no por el título, sino por él, porque estoy hablando de vos, Basavilbaso, de bajísima monta, que toma esta decisión. Otro de los cambios, esto es el documento oficial, está el documento en el destapeweb.com, entrá y velo. Hasta ahora el tope B aplicaba solo en el mes de septiembre, es un tope, ¿ok? Ahora el tope B se aplica cada vez que se calcula la movilidad, mejorando la sustentabilidad del sistema. Y acá está la palabrita. Sustentabilidad quiere decir, te bajamos la jubilación, así podemos pagar estas jubilaciones durante muchos años. Pero ¿sabés qué? Al mismo tiempo, lo sacó la Nación hace unos días, le van a bajar las cargas sociales a los patrones. Entonces, para tener sustentabilidad, le bajan las jubilaciones a los abuelos. Es la transferencia de recursos que te anuncié en la campaña, que sostuve el año pasado y que te sigo diciendo ahora. Le bajan los impuestos a los ricos, le bajan las cargas sociales a los patrones y entonces le bajan las jubilaciones. Este es el Diario de la Nación. Suben un 12,6% las jubilaciones en marzo, tras un cambio en la fórmula, en la forma de calcular la movilidad. No hablen atrás, por favor. Suben un 12,6% las jubilaciones en marzo. Escuchen esto de la Nación. La recomposición habría sido superior en caso de mantenerse reglamentaciones previas. La Nación está diciendo que si no hubieran cambiado la fórmula hoy, la suba de marzo habría sido superior. No lo digo yo, lo dice la Nación. Es decir, te bajaron las jubilaciones. De nuevo, la recomposición habría sido superior en caso de mantenerse reglamentaciones previas. El haber mínimo pasa a 6.377 y el ingreso promedio a 12.000 pesos. 6.000 pesos. El kilo de pan vale 50 mangos, el colectivo se va a 11, la electricidad le está viniendo a la gente de 1.000 mangos y la jubilación se fue a 6.300. A ver, hace muchos años que trabajo de esto. Nunca, jamás había visto a un gobierno bajar las jubilaciones y a la vez hacerlo por una simple resolución. Un funcionario de tercera categoría, no es el presidente, no es un ministro, no es el secretario de Estado, es el titular del ANSES. Esto es un escándalo. Hace un rato Carrió dijo que se vayan a la puta que los parió, si no cambian esto yo me voy. Este es el nivel de quilombo que armó Mauricio Macri, que está en la pileta de Olivos, porque ni siquiera trabaja más en la Casa Rosada a partir de ayer. Está en Olivos, bajando las jubilaciones.
Escuchá a La Nación, escuchá el diario La Nación, por favor. Según Basavilbaso, dice La Nación, las modificaciones en la manera de aplicar la fórmula fueron hechas para que el cálculo sea más exacto, ya que, según afirmó, antes había una pequeña sobreestimación de los porcentajes. Basavilbaso dice que antes, entre 2009 y marzo de 2017, durante 8 años, sobreestimábamos las jubilaciones. Vos, jubilado, ¿sentías que tu jubilación estaba sobreestimada? ¿Te sobraba la plata? ¿Qué hacías con las jubilaciones? Porque el titular del ANSES dice que tu jubilación estaba sobreestimada. Lo voy a leer de nuevo. El titular del ANSES, que debería renunciar esta noche, dijo, justificó esta baja en las jubilaciones, diciéndole al diario La Nación, Basavilbaso, las modificaciones en la manera de aplicar la fórmula fueron hechas para que el cálculo sea más exacto, ya que, según afirmó, antes había una pequeña sobreestimación de los porcentajes. Para Basavilbaso, un mal tipo, Obviamente, no bajás las jubilaciones sin la decisión del presidente de la Nación. Hoy casi no sale la ley de RT porque toda la oposición, el Frente para la Victoria, el PJ, el Frente Renovador y hasta las otras partes de Cambiemos, la Unión Cívica Radical y Carrió, armaron un escándalo porque nunca había sucedido algo así en la Argentina. Nunca nadie se atrevió a bajar las jubilaciones, a decir que antes estaban sobreestimadas, a hacerlo por una resolución, a pasarse por el traste a todo el Congreso, que hizo un cambio revolucionario el día que le sacó el negocio de las jubilaciones a los bancos, lo estatizó y puso por fin una fórmula que actualiza sola cada 6 meses y no depende de la gracia del presidente de la Nación. Bueno, eso lo cambió hoy Macri por una resolución. El hombre que venía a transparentar la nueva política, el hombre que venía a cambiar las instituciones, que por eso fue apoyado por Elisa Carrió, por Campanella y por todos los que decían, al fin vamos a tener un gobierno serio en la Argentina, ¿sí? Cambia las jubilaciones, las baja las jubilaciones por una resolución. Como habrás visto, te estamos mostrando un documento oficial que lo podés ver en el destape web y te estamos mostrando el diario La Nación. Vamos a ver con esta nueva fórmula cuál fue el aumento que salió. 12,6%. Solo 12,6% va a ser el aumento a nuestros jubilados. ¿Cómo van a comer nuestros jubilados si los alimentos subieron un 65%? ¿Cómo van a pagar 50 pesos un kilo de pan? ¿Cómo van a pagar el colectivo 11 pesos? ¿Cómo van a pagar las facturas de la electricidad y del gas? Decía Héctor Recalde recién que según el cálculo de ellos, si no se hubiera modificado, el aumento hubiera sido cercano al 15%. Esto se va a ir acumulando. Cada semestre te va a ir bajando la jubilación, porque como en Argentina hay inflación, en todos los países del mundo hay inflación, acá hay mucha, siempre hay una carrera entre el salario y la inflación, entre la jubilación y la inflación. Cuando vos retraés la jubilación, que no crezca tanto, lo que haces es bajarla en términos reales, ¿me entendés? ¿Cuál fue la inflación? Comparemos este 12,6 con la inflación. 41,7%, fuente, el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires, el INDEC Larreta. 41,7 fue la inflación, 12,6 es la decisión por una simple resolución administrativa del ANSES que va a subir tu jubilación, la de tu mamá, la de tu abuela. Ahora, decime una cosa. Las jubilaciones se pagan todos los meses, por si no sabés con qué se paga, con las cargas que aportan los patrones por cada empleado y con otros impuestos, como el impuesto a las ganancias y otros. Si el gobierno decide bajarle las cargas a los patrones
y entonces le baja las jubilaciones, es una decisión política de sacarle del bolsillo al jubilado para darle al patrón. ¿Qué tiene que ver esto con el gobierno anterior, con la década saqueada, con la década perdida, con la década robada? Esta es una decisión política de bajarte las jubilaciones. Vamos a compararlo, las dos cosas juntas. 12,6 con 41,7. Esto es un atentado contra la vida de los jubilados, contra la salud de los jubilados. No quiero saber lo que deben estar pensando los que están del otro lado del televisor, viendo lo que les pasó, acostumbrados en los últimos años a ver la evolución de sus ingresos, en general por arriba, en general por arriba. Mirá, vamos a ver, en 2013, la inflación fue del 25% según las consultoras, no el INDEC de Moreno te daba 9%, qué sé yo. Las consultoras dieron 25% y las jubilaciones con la fórmula que regía hasta ahora, votada por el Parlamento Nacional, fue del 31%. Es decir, los jubilados en el 2013 tuvieron una recomposición, una suba real del 6%. En el 2014, con esta fórmula que dice Basavilbaso que funcionaba mal, la inflación fue del 35%, altísima inflación del kirchnerismo, pero las jubilaciones subieron un 37%, los jubilados le ganaron la inflación por 2 puntos, aún en 2014. En 2015, con esa fórmula que hoy acaba de desaparecer, la inflación de las consultoras fue el 25% y la suba de las jubilaciones fue el 33%. Con Mauricio Macri, la inflación fue del 42% en 2016, jubilados 31%, perdieron 11 puntos, y ahora la fórmula va a dar a la baja. Es difícil encontrar otra noticia así en la historia nacional, en la democracia, que por una simple resolución se cambie una ley de las más importantes de las últimas décadas y al mismo tiempo se bajen las jubilaciones. ¿No, Darío? Sí, dos cosas, Roberto. Una, que el cálculo de jubilaciones en parte se arma con la recaudación de la AFIP. Como la recaudación de la AFIP en 2016 fue muy mala porque la economía fue muy mala, ya de por sí los jubilados estaban perdiendo de antemano. Así es. Y otra, nosotros habíamos adelantado que el gobierno ya había cambiado el cálculo o una partecita del cálculo en detrimento de los jubilados. ¿Para qué? Para la reparación histórica. Cuando se hizo la reparación histórica, se tomó en cuenta un cálculo, bueno, que esto era el RIPTE y ahora es distinto, es solamente el término. Bueno, ya había cambiado y por eso la reparación histórica, que estuvimos viendo también muchas de los recibos esta semana, fue tan mala para los jubilados. Más del 90% cobró menos de 500 pesos más de lo que venía cobrando, cuando la reparación histórica supuestamente les iba a dar mucho más. Y bueno, ahí está entonces el cambio definitivo en definitiva no se sabe, ¿no? Pero digo, en la resolución del gobierno en esta nueva avanzada. Nosotros hablamos muchas veces de transferencia de recursos. Esa rebaja sobre miles y miles de millones de pesos va a ser una transferencia de recursos de todos los jubilados, de millones de jubilados, al poder económico, a los patrones a los que se les va a bajar las cargas sociales, entre ellos yo, que tengo más de 30 empleados. Porque me pongo siempre en ese lugar, que me bajaron el impuesto a la riqueza, que me bajan las cargas sociales. ¿Sí? Es una transferencia de recursos de miles de millones de pesos firmadas por una resolución. Y yo les digo una cosa, en este momento que estamos viviendo una democracia de muy baja intensidad, quizá Macri crea desde la pileta de Olivos, porque no trabaja más en la Casa Rosada, que es gratis. Sin embargo, me contaba Gaby Pepe que hubo un flor de lío en el Congreso. Sí, Roberto, cayó como una bomba la noticia en el Congreso cuando estaban por votar la modificación a la ley de riesgos de trabajo. Sí. El oficialismo ya tenía bastante cerrada la votación, lo iban a acompañar parte del Frente Renovador y el bloque justicialista, pero finalmente en plena sesión, cuando cae esta noticia, Graciela Camaño anunció que el masismo se iba a abstener en la votación, lo mismo dijo Diego Bocio, así que la ley de riesgos de trabajo salió con 88 votos a favor, 22 negativos y 44 abstenciones, que son justamente del bloque justicialista y del Frente Renovador. El Frente para la Victoria no estaba en ese momento en el recinto, así que salió por muchos menos votos de lo
que se esperaba. Comentarios que decían. Claro, el problema fue que el escándalo fue dentro de Cambiemos con Elisa Carrió. Carrió dijo que bueno, que si esto era cierto, como mencionaban los diputados de la oposición, pidió una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo por la resolución. Y al salir de la sesión dijo que si no dan de baja la resolución le va a pedir la renuncia a Basavilbaso, al titular del ANSES, o a quien sea. A los gritos dijo que aprendan, que el gobierno tiene que aprender reglas de ética, y además dijo, bueno, la frase que pronunciaste vos antes, voy a pedir permiso, dijo, se van a la puta que los parió. A los gritos Carrió en el Congreso contra el gobierno por esta resolución. A ver, yo voy a decir una cosa. Carrió no puede hacerse ahora la gila que no sabe quién es Mauricio Macri, porque Carrió fue la que pidió la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia del menemismo, que absolvieron a Mauricio y Franco Macri, que deberían haber ido presos 11 años por contrabando. ¿Sí? De todas maneras, lo que hay que decir es que es un momento de fragilidad de Macri y que está actuando de tal manera que uno piensa que quizá crea que se va a ir la semana que viene, porque se afanó 70.000 millones de pesos perdonándose él mismo, como te demostramos ayer, y con la complicidad del grupo Odebrecht de Brasil, que tiene el mayor escándalo institucional de Brasil. Se acaba de perdonar 70.000 millones de pesos y ahora dice La Nación, hace 2 días, que por un decreto va a bajar las cargas sociales y por una resolución el ANSES baja las jubilaciones. Digo, me están llegando mensajes de todos los políticos, de los principales políticos del país, diciéndome que van a voltear la resolución, que van a hacer proyectos de ley nuevos, que van a hacer pedidos de informe, que haga la cuenta, Roberto, hace la cuenta, que estos son miles y miles de millones de pesos. Digo, es algo como no hemos visto nunca. Tiene un golpe económico. Sí. Digo, además, ¿cuánto va a bajar el consumo si los jubilados no pueden comprar? Exactamente, te iba a decir eso. Y más allá de que baje el consumo y afecte a toda la economía, también afecta a los propios jubilados, por lo que te decía recién. A los jubilados lo que les das va la gran parte al consumo. Si eso hace que baje la recaudación, también, bueno, obviamente puede bajar esto. El cálculo que todavía no se termina. Van a bajar la venta de los comerciantes, va a bajar la venta de las empresas y por lo tanto va a bajar la producción y por lo tanto va a generar mayor desempleo. Señores, esto es todo. Todo lo demás es verso. Terminémosla con el honestismo y qué sé yo, porque acá parece que con estos no hay. Ricos contra pobres, ricos contra pobres, lo demás es verso. Acá están los docentes esperando que no les den una limosna frente a la inflación del 41%, porque ¿sabés qué? La suba de salarios que tiene que pedir un dirigente sindical hoy es para recomponer el 41% del año pasado. No tenemos por qué hablar de un presunto 18% absolutamente improbable de este año. No. Queremos el 41% del año pasado. ¿Sí? Entonces no vamos a tener clases, no vamos a tener bancos porque va a haber 3 días de paro bancario, porque lo que están haciendo es transfiriendo dinero de los pobres a los ricos. Digo, casi se cae la ley de RT por esto. Sí, casi se cae hoy. Bueno, finalmente salió, pero con muchos menos votos de los que el oficialismo esperaba. Y aparte, bueno, dentro del bloque Cambiemos no es la segunda vez que tienen el lío, esta vez, bueno, por el tema de los jubilados, ya habían tenido por el tema del correo. Fue muy fuerte seguramente lo que tiene que ver porque se conoce medio tarde. A ver, el gobierno, y esto a veces lo sabe el gobierno anterior, lo usan todos los gobiernos, de saber bien a qué hora dar una noticia, ¿no? A qué hora dar, porque los periodistas, si es más tarde, no llega al tema del cierre del diario, no repercute tanto y demás. Esto se termina conociendo tarde, no todos los medios lo estaban pudiendo tomar el tema y efectivamente los diputados le caen en medio de la sesión. Esto es algo muy fuerte también para los que están dentro del bloque. Se termina colando en la sesión, como también se coló el tema del correo, que hoy tomó 5 horas prácticamente de discursos de los diputados pidiendo explicaciones al Poder Ejecutivo por el tema del correo. Pero no solamente en la oposición, Roberto, sino que también anoche hubo una reunión entre los diputados del interbloque Cambiemos con el ministro de Comunicación, Oscar Aguad. Fue a darles explicaciones sobre el acuerdo del correo. ¿Qué pasó en la reunión? Bueno, corto, dos datos de color. Primero, uno que no es muy agradable, y es que el edificio anexo donde fue Oscar Aguad a dar explicaciones, anoche estuvo cerrado, la prensa no podía ingresar, los acreditados en el Congreso no pudimos ingresar anoche al edificio porque estaba cerrado por la visita de Aguad. Por otro lado, en la reunión del interbloque... Algo que no pasa seguido, perdón. No, es algo común que... para nada. ¿Y cómo le fue a Aguad?
Bueno, en la reunión del interbloque la verdad es que los diputados del propio oficialismo le pidieron muchas explicaciones al ministro, que empezó dando la misma explicación que había dado públicamente, hasta que los diputados le dijeron, bueno, no, pero a ver, díganos lo que tenemos que decir. No nos dan ninguna información, y la verdad que hoy había muchos diputados oficialistas muy molestos, porque si bien algunos comprenden que desde lo técnico y lo jurídico tal vez el acuerdo fue correcto, el problema es lo político, y lo que le reprochaban a Wad es cómo no habían podido prever esta cuestión política. Cómo no se dieron cuenta de que era Macri de un lado y Macri del otro lado, y cómo no les avisaron a los diputados oficialistas, que hoy, te decía Roberto, les cayó en el medio de la sesión 4 horas escuchando a la oposición decir que el problema, además, que tiene el tema del correo, es que la empresa dejó de pagar el canon SOCMA cuando el presidente Macri era director de la empresa. Es decir, el propio presidente quiso incumplir con el acuerdo con el Estado. A ver, Macri está metiendo al histórico Partido Radical, que hay que decir que se metió solo, en un escándalo fenomenal, porque digo, a vos te van a decir, ¿sabés qué? Te vamos a subir el gas porque no podemos bancarte más los subsidios, y Mauricio Macri se perdonó a él 70.000 millones de pesos. Es decir, atrás de cada uno de estos escándalos, porque te habrás dado cuenta que vamos de escándalo en escándalo, tanto que hasta los medios oficialistas tienen que contarlo, en cada uno de esos escándalos estás vos, está tu vida cotidiana. Hoy me contaban que los colegios públicos, que tenían aulas con 22 chicos, van a empezar las clases con 35 o 40 chicos, porque no se puede pagar más un colegio privado. Lo de hoy es lo mismo. Mirá, dentro de un rato, para que te des una idea del nivel de escándalo que hay en Argentina, va a estar con nosotros, creo que ya llegó, Flor Alcaraz, para contarnos que Mauricio Macri decidió bajar el presupuesto para defender a las mujeres de la violencia de género. ¿Escuchaste? Mauricio Macri, para ahorrar, para bajar el gasto, decidió bajar el presupuesto en violencia de género. Va a estar Flor Alcaraz acá en un rato. Pero yo quería hoy, antes de enterarme hace un par de horas de este enorme escándalo de la baja de las jubilaciones, poner en contexto lo que ocurrió en los últimos días con los aumentos. A ver, vos sabés que el año pasado, según un informe de CEPA, el 10% que menos gana en Argentina perdió un 30% de poder de compra de alimentos. ¿Y por qué es eso? Bueno, a ver, para empezar, los índices de inflación se arman con todo tipo de bienes y servicios. En un índice de inflación, esos que dan 1,5, 1,2, y vos no entendés por qué. Bueno, en un índice hay un auto, por ejemplo, auto 0 kilómetros. ¿Vos comprás auto 0 kilómetros? ¿No? Ok, bueno. En el índice hay un plasma. ¿Vos compraste plasmas, televisores últimamente? No, bueno, está. Hay un viaje a Pinamar. ¿Vos compraste o viajaste a Pinamar este año? No. Bueno, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con tu vida. Por lo tanto, el índice de inflación del más pobre, que lo que consume es lo que sube, electricidad que subió un 1000% en total, gas que con la suba próxima va a llegar al 1000%, agua que subió un 500%, alimentos que subieron un 65%, por lo tanto la inflación de esos más pobres es mucho más alta. Entonces, este informe de CEPA mostró que el año pasado el poder de compra de alimentos de los más pobres había caído un 30%. Ese índice de inflación no sirve más. Saquémoslo. Las estadísticas son un invento que dice que en una isla desierta hay 2 náufragos. Uno come 2 pollos por día y el otro no come. Y la estadística dice que comen un pollo per cápita. Pero ¿sabés qué? Al final el otro se muere de hambre. La estadística es esa pileta en donde la altura promedio es 1,5 metros, pero el enano se ahoga. ¿Sí? El enano se ahoga, acá está el enano, mirá. Se ahoga porque no mide lo mismo que Johnny Depp. Bueno, acá los que se ahogan son los que menos ganan. El índice de inflación, metétolo, ¿sabés dónde te lo podés meter? No sirve para nada. Porque los aumentos de precio de los próximos días, lo que van a hacer es que los pobres que perdieron capacidad de compra de alimentos durante el año pasado en un 30%, van a perder otro 30% este año. Poneme, por favor, algunos de los aumentos de los próximos días. Mirá, el pan va a aumentar un 15%. El problema es que el pan, con ese 15, se va a 50 mangos.
¿Cómo vos vas a empezar el día? Viste que uno lo primero que hace es ir a comprar el pan gastando 50 mangos. 50 mangos, costaba 15 cuando asumió Macri. Costaba 15 cuando asumió Macri. Y los pobres comen pan, no compran autos 0 kilómetros. Ahora las jubilaciones peores todavía, ¿sí? Ahora los jubilados peor. El otro aumento es el peaje, que vos podés pensar que yo no uso peaje y el aumento es del 100%. Pero ¿sabés qué? Los camiones que cargan todo lo que nosotros consumimos pagan peaje. Y el aumento del 100% es promedio. Para los camiones es 260%. Y en unos días va a subir el gas. Todo esto se decidió en las últimas 2 semanas, ¿eh? Y el gas va a subir un 50%. Y vos pagás gas. Entonces cuando vos pagás el alquiler, la electricidad, el gas, te tomás el colectivo, ya no te queda más guita. El transporte público va a subir entre 50 y 80%. El colectivo, se está diciendo, va a costar entre 10 y 11 mangos. Los celulares, 12%, por ejemplo, anda pasándolo. Todos estos aumentos vienen ahora, no sé si vos lo sabías. La nafta, un 8%, por lo tanto, va a subir el flete, ¿sí? Y va a seguir aumentando hasta fin de año y va a aumentar un 39% la nafta, ¿sí? Ahora bien, ¿cuánto gana la gente? Quiero que me vayas directamente. Poneme lo que incluye el índice de inflación, dale, ponémelo. Placa plasma, dice. La 3. ¿La tenés? Digo, para que entendamos. ¿Ves? Estas son las cosas que están en el índice de inflación. Bueno, vos no consumís esto, ¿ok? Vos consumís pan, colectivo, gas, electricidad. Esto está en el índice. El índice tuyo subió el 50% que te mostré recién, el 30%, el 100%. No esto. Esto está en el índice de inflación. Pero ¿sabés qué? Mostrame cuánto ganan los trabajadores en Argentina. El 50% de los trabajadores, según Clarín, la mitad de los argentinos con ingresos gana menos de 8.000 por mes. 8.000 por mes. La mitad de los argentinos, no es un problema solamente del 10% más pobre. La mitad gana menos de 8.000 por mes. Entonces, el aumento del gas, el aumento de la electricidad, el aumento del pan, el aumento del colectivo, van a hacer que esta gente se sume al ejército de personas que van a los comedores a alimentarse. El poder de compra de alimento, que el año pasado cayó un 30%, va a volver a caer un 30%, ponelo por ahí, ¿sí? Por decisión de Mauricio Macri. Por transferencia de recursos, el poder adquisitivo de los más pobres para comprar alimentos va a caer esto. Yo quiero que veas esta explicación de Mariano Kestelboim sobre este problema. Sí, Mariano Kestelboim es economista, sigue mucho lo que tiene que ver con estos índices de inflación y señalaba también cómo mide el INDEC. Nosotros teníamos preparado esto antes de que pasara lo de los jubilados. Imagínate ahora con lo que le pasó a los jubilados. Escúchalo. Hay una diferencia de precios en las mediciones, en el incremento del índice sensible entre el IPC del INDEC y el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Y ambos miden un territorio muy similar. En los últimos 5 meses se verifica que el IPC INDEC ha medido una inflación que es un 19% menor a la medida por el índice de precios CABA. Presumiblemente, en los próximos meses, las diferencias en ambas mediciones van a ir creciendo como consecuencia de los anuncios de los nuevos incrementos en las tarifas de los servicios públicos. Lo que está ocurriendo es que el INDEC está subestimando el impacto del incremento de los servicios. ¿Por qué? Porque los servicios vienen aumentando mucho más que los bienes. Lo que estoy intentando explicarte es porque lo que te dicen los medios de comunicación es que la inflación este año va a ser del 18 o 20%. Primero, es mentira. Y segundo, la inflación de la mitad de los argentinos que ganan menos de 8.000 pesos está relacionada con los aumentos del 50, 100% que te mostré recién. No con el índice de inflación. Vamos a ver la segunda parte que lo explica muy bien Mariano, dale.
La inflación en estos últimos meses, en el último año, ha pegado mucho más fuerte sobre la clase trabajadora y menos sobre los sectores de más alto poder adquisitivo que destinan una porción de sus ingresos menor al consumo de servicios de primera necesidad, insustituibles. Entonces, con el incremento muy fuerte de las tarifas de los servicios públicos que se registró el año pasado y las que se vienen ahora en febrero, marzo, y abril, vamos a tener un combo en el cual la participación del ingreso de los trabajadores en esos rubros va a ser muy amplia. Y entonces el impacto inflacionario lo van a sentir fundamentalmente las clases populares. Yo te quiero mostrar, y con esto creo que lo vas a terminar de entender, cómo se arma un índice de inflación. Por ejemplo, ¿qué valoración le dan a la electricidad? Esa electricidad que no podés pagar solamente pesa un 0,35%. Es decir, si vos pagaste 1.000 pesos de electricidad, acá te ponen 35 pesos. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuánto pesa la indumentaria en el índice de inflación? Ponele 9%. Es decir, vos gastás 30 veces más en indumentaria que en electricidad. Es decir, vos gastás 1.000 pesos de electricidad y 30.000 de indumentaria. No. Bueno, el índice es verso. Terminémosla. Lo de Moreno era una porquería, pero el índice para momentos de crisis como este, donde la gente no puede comer, no sirve más. Entonces dejen de hacer análisis en los diarios en base al índice o de premiar a Sturzenegger porque bajó la inflación. Porque todo esto es mentira y se cae en estos días con estos enormes aumentos. Pero quiero pasar a hablar y que entre Flor, por favor, Flor Alcaraz. ¿Dónde estás? Hola. Flor. Sí. ¿Qué tal? Bueno, vos me avisaste hoy lo que había ocurrido. Ponete por aquí. Permiso. Y contámelo. Bueno, la realidad es que se bajó el presupuesto que estaba asignado para combatir la violencia machista en 67 millones de pesos. O sea, tenemos 67 millones de pesos menos para asistir, acompañar, prevenir, sensibilizar a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres y también a los varones en temas de violencia machista. Esto sale porque 6 organizaciones, entre ellas el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, presentan hoy un amparo para justamente denunciar al gobierno nacional por esta situación y que se declare esto inconstitucional y que a la vez se reasigne esta partida presupuestaria. Esto fue decisión de Marcos Peña, fue una firma que sale en el boletín oficial, o sea, es público, de público conocimiento, el 11 de enero, un recorte del presupuesto que había aprobado. Un recorte del presupuesto aprobado por el Parlamento. Exacto. O sea, en un momento en que la tapa de los diarios todos los días nos está contando un récord de femicidios, se le ocurre recortar, ajustar 67 millones de pesos. Así es, sí. Estamos hablando de un femicidio por día, o sea, 57 femicidios en lo que va del año, calculan algunas organizaciones, porque sabemos también que no tenemos cifras oficiales, o sea, el Estado no llega a registrar cuántas mujeres mueren en la Argentina, entonces nos valemos de cifras que manejan las organizaciones sociales, en este caso el Instituto One Data Day, que cuenta 57 femicidios en lo que va del día, o sea, en lo que va del año. Todos los días, arranca el día, termina el día, una mujer muere por el hecho de ser mujer y el gobierno nacional se toma el lujo de descontar 67 millones del presupuesto que estaba asignado. Es un montón. Era un presupuesto que estaba asignado al Consejo Nacional de las Mujeres, que vos sabés que es el órgano rector de las políticas de género en la Argentina, que maneja lo que es la línea 144, la línea de asistencia a las mujeres, y era otra parte del presupuesto que estaba asignado al Plan Nacional para combatir la violencia de género. Son 47 millones que eran para el plan y 20 millones que eran destinados al Consejo Nacional. Que dicho sea de paso, la mayoría de este presupuesto está destinado a lo que es los sueldos y todo el sostenimiento de las personas que trabajan. Digamos, no hay mucho presupuesto asignado para lo que es la prevención. Y ya de por sí bajamos a un 8% de lo que era el presupuesto asignado para el año pasado. O sea que estamos en retroceso ya desde el vamos. Vos sabés que Fabiana Túñez, quien es la directora del Consejo Nacional de las Mujeres, salió a hablar a través de Facebook, dice que esto se trató de un error,
como muchas otras veces ha ocurrido, esto nos suena un poco, Sí, sí. Y dice que ella cuenta con ese dinero, que ese dinero está, pero que no aparece en ningún papel, en ningún escrito. Claro. Digamos que Claro. Lo tiene en la cabeza de ella. en política, no sé, yo confío en un acuerdo rubricado, en un Así texto que esté escrito, en algo que esté en el boletín oficial. A este gobierno que le gusta mucho hablar de transparencia, bueno, esto no está. Lo único que tenemos es una decisión administrativa firmada por el jefe de gabinete que recorta en 67 millones A de ver, pesos. uno el podría presupuesto. decir que si estos programas son útiles, ustedes los apoyan, supongo que deben ser Claro, útiles, sí. y tenemos un problema enorme, esto puede agravarlo. Sí, la violencia contra las mujeres crece, la crueldad contra las mujeres crece y tenemos menos presupuesto. Y el Estado se achica y hay retroceso. Vos hablabas de un atentado contra los jubilados. Bueno, esto es un atentado contra las mujeres. Estamos mandando a las mujeres a la nada, al paredón, y las mujeres saben que cuando llaman a la línea 144 no las atienden, les da ocupado. Digamos, ya estamos en una situación muy compleja. Recortar el presupuesto significa vulnerar los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres, en concreto. Son decisiones de políticas, son ajustes. Se decide ajustar por el jubilado, ajustar por las mujeres más indefensas, deberíamos decir. Porque por ahí las que tienen un poder adquisitivo alto pueden buscar la forma de ayuda de otra manera. Sí, y hoy es todo más complicado porque vos sabés que el desempleo para las mujeres es más alto, sabés que, bueno, todos sabemos ahora que está hablando de un aumento del colectivo, digamos, ¿cómo hacemos las mujeres para salir de situaciones de violencia, las mujeres más vulnerables? Para irte. Y estamos en una situación de ajuste, en una situación muy compleja, digo, y encima no hay políticas de prevención. Se había logrado en noviembre, cuando se vota el presupuesto, un aumento de lo que es el dinero que se destina por mujer. Se había llegado con este no recorte, lo que teníamos antes era 5 pesos con 80 para cada mujer, que ya es poco, pues si uno se pone a pensar, 5 pesos con 80 para cada mujer, para prevenir, sancionar, erradicar la violencia, es poco. Hoy estamos en 4 pesos, 43, y este es un valor nominal que no tiene en cuenta la inflación. Así es. Este presupuesto tampoco tiene en O cuenta sea, de la 5,80 inflación. con la inflación debería haberse ido a 8 y es la mitad. Y ahora lo recortan. Estamos en 4,43 pesos por mujer. ¿Cuánto valen las vidas de las mujeres para el gobierno? Eso, 4 pesos con 43. Flor, vamos a seguir con este tema, pero muy asiduamente le vamos a estar encima. Si es necesario, semanalmente vamos a estar en contacto. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces y seguimos ver qué pasa con este amparo que presentaron ante la justicia, que tramita en la justicia contencioso administrativo. Gracias. Muchas gracias a vos. Chao, Flor. Darío. A ver, vamos a hablar obviamente sobre aumentos porque es lo que se viene y sobre todo lo que tiene que ver con el aumento en la canasta escolar, el aumento de los que van a la escuela y las matrículas. Fue muy alto este año, es muy alto y hay muchas quejas también y muchos cambios, lo que decía Roberto antes, de él que no puede ya ir a la escuela privada. Pero antes vamos a ver lo que opinan muchos de los que tienen que mandar a sus hijos a la escuela y a comprarle también los útiles y todo lo necesario para el día a día. Carísimo todo, la verdad que muy caro. Yo creo que como está como el doble todo, una mochila con ruedas y una vianda, que es como una cosa básica, está cerca de los 2.000 pesos. Yo creo que este año debo haber gastado 2.000 solo en las carpetas, lapiceras, todo lo que vos vas preparando que sabés que van a tener, me gasté unos 2.000 pesos. Y está bastante complicado el tema. Tengo 4 chicos estudiando y está complicado. Y tratamos de guardar algo de las vacaciones, un poquito el aguinaldo, algo. Y estaba un poquito más cara que el año pasado, ¿viste? Sí, un 30, 25% más que el año pasado. Acabo de comprar unas carpetas y está muy caro. Y las carpetas son caras, después comprar hojas para repuesto que tenés que comprar para tener y ahí vas sumando y sonaste. Y bastante caro. El año pasado con 100 pesos le compré todo a mi hijo en 11 y ahora no. Tenía que comprarle 3 cuadernos y me salieron 50 cada uno. Que me habían salido 25 pesos en 11. ¿Cómo están los precios? Y están un poco más caros que el año pasado, pero razonable dentro de lo que están aumentando las cosas. Bueno, es impresionante la repercusión que está teniendo este tema de la baja de las jubilaciones. Ya lo estoy viendo en Infobae. También a Massa exigimos al presidente la derogación del decreto que rebaja las jubilaciones. Bueno, lo de los útiles es terrible. Digo, ya están sacando a los chicos del colegio privado y llenando
y llenando y duplicando en algunos casos la cantidad de chicos que van al Estado, ¿sí? Sin hacer diferencia si uno es mejor o el otro, está llenando las aulas, ¿sí? Además, ese precio de los útiles no se puede pagar. Y además le quieren pagar a los maestros un aumento del 18%. Por eso estamos con Sergio Romero. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Con toda esta carga de la defensa de los docentes que estás en estos días. Sí, muy difícil. Este gobierno le ha cambiado la calidad de vida a la gente en general, pero particularmente a los trabajadores, ¿no? Es decir, estamos con serias dificultades de afrontar necesidades indispensables. Bueno, lo que pasaba recién se ajusta estrictamente a la realidad. En algunos casos inclusive ha aumentado el 50% elementos escolares. Eso me parece que con salarios, por lo menos en el caso nuestro, que tenemos salarios en muchas provincias de 9.672 pesos, y bueno, no podés responder ni siquiera a las propias reglas de juego que te impone el Estado, el gobierno. Pagar tarifas, gas, agua, claro. Y mandar los chicos. Te dan un salario con el cual no podés pagar lo indispensable. Lo indispensable para vivir, para cumplir con necesidades básicas. Y bueno, y hoy con el alarmante se cuida muy poco a los docentes y también me sumo a lo que pasaba en la primera parte del problema, y a nuestros viejos, no se los cuida, no se los pone en valor. Hoy los docentes, te digo, nos sentimos mal, inclusive no quiero exagerar el término, pero nos sentimos maltratados por este gobierno. Es decir, ofrecernos el 18% y no poner en valor el trabajo docente. Y hoy pasó un hecho muy importante también. Se reunieron funcionarios provinciales que en la Casa de Gobierno con el ministro Frigerio, y fíjate vos, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un ítem que complementa el salario de todos los docentes del país, lo cobran, es 1.210 pesos por cargo. Es muy importante para un salario tan aplastado, claro. 1.210 pesos. Bueno, esto va a quedar tal cual el año pasado. Congelado. Es decir, esa inflación del 41%, ni el 18%, ni nada, eso queda en 1.200. Sí. Y lo que es más grave, hay provincias que están subsidiadas por el gobierno nacional para poder pagar el salario mínimo. Sí. Bueno, a través del fondo compensador. Ese fondo compensador ya se reduce un 25%. Están escuchando, ¿no? Digo, prestan atención. Una parte del salario se le ofrece un 18%. Otra parte, cero se le ofrece, con una inflación del 41%. Y los fondos compensadores que se usan para que las provincias puedan mantener un básico parejo, lo bajan. No solo que no lo suben, lo bajan. Sí, esto significa en montos reales 480 millones de pesos, que le quitan al circuito de dinero para pagarle a los docentes. Porque dentro de unos días vamos a ver a los diarios hablando mal de los docentes porque hicieron paro. Mejor expliquemos bien de qué se trata esto. Bueno, pero seguramente como están hoy las cosas, si no cambia... tiene que haber un cambio de 180 grados, es muy probable que estemos con medida de fuerza. Hoy, en esta situación, las clases no inician, pero es lo que está proponiendo el gobierno. Nosotros queremos estar en las aulas, pero nos está ubicando en la vereda de enfrente, ha cerrado totalmente el diálogo. Mira, yo te quiero comentar hoy, en el día de hoy, esto es primicia, a través de nuestra organización sindical, y a través de la diputada Silvina Frana, que también adhieren otros diputados, presentamos un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para pedir y exigir que tanto el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como el ministro de Educación, Esteban Bullrich, abran la paritaria nacional, o sea, nos convoquen a discutir salarios. Es decir, esperemos que el resto de los diputados pongan en valor esta presentación y se genere un instrumento que nos permita negociar con el empleador. Es decir, hoy estamos supeditados a la buena voluntad del Ejecutivo, y bueno, y la voluntad es poca realmente hasta hoy, así que seguramente el intento es planchar los salarios, el intento es no mejorar las condiciones de trabajo. Y la preocupación que nosotros tenemos, porque no es solamente salario, hay que empezar a trabajar decididamente en lo que es la calidad educativa. Para esto tenés que no quitarle presupuesto a la educación, hay que hacer más inversión. Claro. De hecho, hay un proyecto ahí que también nosotros lo presentamos en el Congreso de la Nación para discutir un nuevo presupuesto para la educación en la República Argentina. Es insuficiente el actual presupuesto para la educación. Por eso no podés mejorar el salario.
por eso no podés mejorar la infraestructura escolar. Te quiero comentar esto, mira, hay provincias, como en el caso de Jujuy, que tienen afectada el 80% por distintos problemas edilicios, que están en pésimas condiciones. Yo te digo, si no pasan una inspección municipal, si habría que aprobarlas para que la municipalidad habilite esos edificios, tendrían serios problemas de ser aprobadas. Esta es la situación real de la educación pública en Argentina. Necesitamos fuerte presencia del Estado y permanente presencia del Estado. Hoy vemos todo lo contrario, ausencia del Estado y serios problemas y crisis educativas en el país, ¿no? Sergio, teníamos programado una entrevista más extensa y nos encontramos con el problema de los jubilados. Sí. La seguimos mañana en la radio, la seguimos todo el tiempo, porque vamos a estar atrás del tema de los docentes. Sí, lamentablemente tenemos que estar corriendo atrás de yo te todos los agradezco. temas. De todas maneras es importante la oportunidad, mira, y con esto cierro 10 segundos. Mendoza, por ejemplo, para que tengas una idea, un salario básico de un docente 3.500 pesos. Misiones 3.370 pesos. Esta es la realidad del trabajador de la educación en la Argentina. Me dejaste helado con esa cifra. Sí, es el salario. Después hay cifras no remunerativas que complementan. ya lo sé. Pero te jubilás, por eso el problema de los jubilados. Te jubilás en base a eso. Sí. Gracias. Gracias, lo mejor para vos. Vamos a una tanda. Terminamos con el informe sobre los útiles, porque todo este tema docente son los chicos que se van del colegio privado y llenan las aulas del Estado, las vas a ver ahora, en marzo. Los maestros que no le dan el aumento y es muy factible que no empiecen las clases, y el precio de los útiles. Y ahí anda dando vuelta el cadete. Ya volvemos, 30 segundos.